Feliz sábado a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con calorcito? Cuando hace calor, demasiado calor. Si no hace... Bueno, ahí estamos. Realmente es un placer poder empezar este momento de alabanza todos juntos, un poquito más numeroso de que es costumbre, aunque lo de las 10, no sé si lo retomaremos un rato o no, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bienvenido a todos, un placer. Y ojalá podamos disfrutar de este momento especial donde podamos dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones y concentrarnos un poquito en lo esencial, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Así que os sentáis todos a gusto. Bienvenidos a los que vuelven después de mucho rato. ¿Adán? Sí, has estado mucho rato fuera. Y los que ya algunos ya de vacaciones han acabado, ya están acabando las vacaciones y ya estáis aquí otra vez, ¿no? Así que vamos a empezar cantando todos juntos un himno que simplemente pues alaba a nuestro Señor y se llama Majestad. Os invito a sentaros porque esta mañana, escuchando historias así, he escuchado una historia que me apetecía compartir con vosotros. Es la historia de un señor como cualquiera de nosotros que tiene su empresita, su trabajito y estaba acompañado por otro amigo y ese día pues fueron a trabajar los dos juntos, y fue un día bastante pesado, de esos que dices, ¿por qué me habré levantado yo hoy? Así que esos dos amigos se fueron a trabajar, al parecer se estropeó la máquina con la que tenían que cortar los setos, esa máquina se dañó, después fueron a otro trabajo y resulta que no funcionó, en fin, días de esos que dices... Todo parece que sale al revés. Y llegando a casa, no sé si alguno de esos ha tenido un día de esos, alguno de vosotros ha tenido un día de esos en los que todo va al revés. ¿Os ha pasado algún día de esos que dices, ¿para qué me habré levantado yo esta mañana? Parece que me he levantado con el pie izquierdo, mejor haberme quedado en la cama. Bien, pues era un día de esos. Y al llegar a la casa, estos dos amigos llegaron a casa, aparcaron el coche y vio que el dueño de la casa se acercó a un árbol, era un olivo muy bonito que tenía en la casa, tocó el árbol y se metió para la casa. Y felices, con la mujer, tranquilo, dice, jo, cualquiera diría que ha pasado un día tan malo este señor. No está ni enfadado, ni malhumorado, ni está aquí gruñendo. Yo reconozco que tenía un padre un poco gruñón, un poco bastante. Y cuando pasaba algo malo en el trabajo, llegaba a casa y nos enterábamos todos de que el día había sido malo en el trabajo. En fin, este hombre, ningún tipo de sentimiento así negativo en la casa, súper bien. Reconozco que es muy difícil, ¿eh? A veces cuando uno está malhumorado, llegar a casa y que no se note
difícil, difícil. Pues bien, salieron de casa y este hombre tenía que acompañar a su amigo. Y cuando salieron de la casa y se iban para subir al coche, le pregunta, oye, ¿por qué tocaste el árbol antes de llegar? Dice, bien, después de un día de trabajo, donde hay preocupaciones, donde hay clientes que no pagan, o donde hay cosas que se estropean, o donde tengo a alguien que me ha hablado mal, después de un día de trabajo malo o un día de trabajo bueno, después de un día de trabajo simplemente, cuando yo llego a casa, toco este árbol para dejar todas mis preocupaciones aquí, en este árbol, y poder entrar a mi casa y poder compartir con mi familia un momento agradable y feliz. Y después, por la mañana, cuando salgo de mi casa, vuelvo a tocar el árbol para coger todos los problemas que había dejado el día de antes. Lo que tengo que reconocer es algo, es que cuando voy a buscar por la mañana los problemas, son menos que los de la noche anterior. Cada día trae su propio afán. Y escuchando la historia, la historia del árbol es simpática y es interesante y nos puede enseñar mucho. Pero nosotros, además de un árbol, tenemos a Jesús, donde todos nuestros problemas los podemos dejar en Él y así descargarnos y poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, sin tener esa pesadez de problemas. Esta semana hemos tenido varios casos complicados, varios amigos, tenemos 2 personas conocidas que están en el hospital por casos de COVID, sabemos por los grupos de WhatsApp que tenemos personas que sufren a nivel de salud, pero también tenemos sufrimientos de personas económicos, tenemos personas que están pasando por malos momentos y sabemos que los problemas están ahí, pero con la ayuda de Jesús, con la ayuda de Él, los problemas son como más ligeros, más llevaderos. Exacto. Así que bueno, con esta historia un poco anecdótica del árbol, os quiero recordar que Jesús siempre está ahí y que, ¿por qué no? A lo mejor el arbolito también nos puede ayudar cuando llegamos a nuestro hogar, a nuestra casa, cambiar el semblante. Así que os animo a seguir cantando con nosotros. ¿Nos ponemos de pie? En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe,
y esté el alma por desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Vamos a orar todos juntos. Señor, sí que estamos agradecidos porque en ti podemos encontrar descanso y paz. Gracias, Señor, porque somos conscientes que problemas y dificultades, luchas tenemos todos. Pero también sabemos, Señor, que dejándolas a tus pies, pues tú nos ayudas. Y esa ayuda es de gran precio para nosotros. Señor, gracias porque un sábado más nos podemos reunir aquí. Gracias porque un sábado más podemos sentir tu presencia y sentir también que tú nos das aliento, ánimo para seguir adelante, Señor. Que en estos momentos mis hermanos aquí presentes, como también todos los que están fuera de vacaciones, podamos estar alabándote de manera adecuada, Señor, estemos en comunión contigo para que cada instante sea de provecho. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por tus bendiciones y, cómo no, queremos pensar en toda la gente que sufre, que ha perdido seres queridos, que tiene enfermedad, que tú les acompañes y que les des también tu apoyo y tu ayuda, Señor. Gracias por todo, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos y ahora invito a los niños que se dirigen hacia aquí para el momento de la historia. Buenos días. Qué guapos que estáis todos. Pero qué guapos, ¿eh? Realmente. Todos morenitos, todos descansados, todos felices. Me encanta veros. Bien, en esta mañana os traigo una historia que seguramente alguno ya habrá escuchado, sobre todo dentro de los mayores, pero quería compartirla con vosotros porque me parece bastante interesante y creo que va un poco con el tema que nos ha preparado hoy Esther, o por lo menos con esa intención lo he hecho. Resulta, es la historia de un papá y de su hijito que vivían en las montañas y tenían pues una granja y tenían un burrito y querían ir a la ciudad para ver si podían vender al burrito y a la vez pues iban a pasar un momento agradable el padre y el hijo paseando hasta llegar al pueblo. Eso era un poco la idea de esa mañana que tenían estos señores. Este señor. Y veis, aquí tenemos al papá, al hijito y al burrito, ¿vale? Os los presento aquí. Tenemos un papá, un hijito, su burrito. ¿Quién ha visto ya un burro de verdad? No es difícil de ver, ¿verdad? Normalmente los podemos ver si vamos a una granja o si vamos a un parque de animales. Suelen haber burritos. En fin, este papá y este niño se fueron con el burrito paseando por la montaña y llegaron a un lugar que se encontraron a un grupo de personas. Ese grupo de personas, cuando vieron al papá, al niño y al burrito paseando, se empezaron a reír. ¡Ah! Maya, ¿estamos de paseo? Sí, vamos al pueblo. Sí, cualquiera diría, llevando como si fuera un perrito, el burro. ¿Para qué sirve un burro? ¿Para pasearlo? ¡Hala! Se quedó el padre así un poco extrañado y dijo, bueno, siguieron camino y dijeron, vaya, a lo mejor es que estamos haciendo algo mal. A lo mejor es que, claro, piensan que tenemos aquí al burro que no hace nada. Bueno, vamos a ver, te subimos al burro, al niño subimos al burro, para que así
vean que sí, que el burro sirve y que está bien y que podemos, pues quizá cuando lleguemos al pueblo vean que lo podemos vender, porque si no nos quedamos sin vender al burro. Bueno, siguen paseando y se encuentran en un molino con un señor que les mira y dice: no te da vergüenza. Tú arriba en el burro y tu padre caminando. Tú con lo joven que eres y las piernas tan frescas que tienes. Y tu padre caminando. No, es que claro, es que así el burro no lleva tanto peso. Nada. Así que dijeron: uy, pues va a tocar cambiar. A lo mejor lo estamos haciendo mal. Vamos a bajar, te bajas tú y me subo yo. Y siguen caminando y se cruzan con otro vecino, en otra granja. Con el sol que cae. Y aquí el pobre crío caminando solo y el padre subido al burro. Pero qué cara dura de padre, sin tener conocimiento ni pensar en su pobre hijo. Ay, siguieron. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pensáis que hicieron? Pues dijeron: bueno, pues nos vamos a subir los dos al burro. Porque a lo mejor que estés tú está mal, que esté yo está mal, pues vamos los dos. Se subieron los dos al burro. Pobre burro, ¿verdad que sí? No. Pues sí, se encontraron con una niña como Ainhoa, que cuando vio al padre y al niño subido en el burro, dijo exactamente: a ver, ¿cómo has dicho tú? ¿Has dicho? Yo la he escuchado desde aquí, decía: ¡pobre burro! Pues sí, no les da vergüenza. Pobre burro, pobre animal, con tanto peso, van a acabar con él. Yo soy defensora de los animales y eso no es normal. Bueno, ya no sabían qué hacer el padre y el hijo con el burro. Así que cogieron al burro, le ataron las patas de adelante, le ataron las patas de detrás, cogieron un palo y lo llevaron así a dos, como si para poder transportarlo. Dice: así por lo menos, si no podemos subir en él, si no, pues lo llevamos a cuestas. Y llegaron a un puente. Y cuando llegaron al puente, ahí estaba ya cerca del pueblo, ya la gente les empezó a mirar, estaba el mercado y todo, y ven a ese pobre burro llevado a costa del niño y del padre. ¡Ay! La gente se empezó a reír. ¿Pero qué hace ese burro de esa manera? El burro se empezó a asustar, jajaja, jijiji. Total, que el burro consiguió desatarse y saltar por el puente y cayó al río. Cayó bien, cayó de pie y el burro pues se fue río abajo y ya se fue a otro pueblo y ahí empezó su vida diferente. Tanta crítica y tanta cosa. ¿Y qué pasó? Pues que se quedaron el padre y el hijo sin haber podido hacer el negocio, sin poder haber vendido el burro. Y se quedaron el padre y el hijo tristes por su paseo, que fue todo criticado, y tristes porque no pudieron vender el burro. ¿Qué nos enseña esto? A ver, siempre hay alguien que dirá algo. Siempre hay alguien que tiene algo que decir. Bueno, malo, diferente, siempre alguien dirá algo. Que si tienes el pelo rizado, porque tienes el pelo rizado. Que si tienes el pelo liso, porque tienes el pelo liso. Que si te lo dejas suelto, porque está suelto. Si llevas una coleta, porque llevas una coleta. ¿Sabéis? Es importante que vosotros tengáis criterio propio. Qué difícil que es eso, ¿verdad? Que cuando os miréis al espejo, seáis vosotros los que decidáis cómo queréis llevar vuestro pelo. Que no decidan por vosotros. Y que aprendáis a que lo que dicen los demás no siempre tienen razón. Yo solo escucharía a vuestra mamá y a vuestro papá, a más no. Porque que si estás fea, que si estás bonita, que si tienes el pelo así, que si tienes el pelo asá, acabamos haciendo cosas que no están bien. ¿Sois todos? ¿Qué he dicho al principio? ¿Cómo estabais todos al principio? ¿Qué he dicho? ¿Estáis todos guapísimos? Tener confianza en vosotros y no dejéis que los demás os digan cómo hacer así o asá, ¿vale? Os deseo un feliz sábado y una última semana de vacaciones.
Buenos días. Gracias, pareja, por la introducción, por el programa. Bueno, ¿sabéis una cosa? Estoy harta. Lo siento, estoy harta de que la Iglesia de Cristo no sea como la Iglesia primitiva. Ya está. Ya lo he dicho. Eso me dijo alguien hace un tiempo. Estoy harta de que la Iglesia de Cristo no sea como la Iglesia primitiva. ¿Vale? ¿Y en qué te basas? Hombre, en esa época lo que hacían era predicar a Cristo. Es verdad, es cierto. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo. Qué bonito, qué privilegio, qué placer pasar el día compartiendo a Jesús. No me extraña que se añoren esos tiempos, no me extraña. Pero, hoy siempre hay un pero, yo no sé cómo nos ha apañado, siempre hay un pero. Nuestro pastor Leo nos dice muchas veces que un texto sin su contexto es un pretexto. Sigamos leyendo el versículo siguiente, ¿vale? En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos, los judíos, de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Es decir, después de un versículo perfecto donde se evangelizaba y se compartía a Jesús, el versículo siguiente ya vino el primer problema, aunque ya habían tenido otros, ¿eh? No puede ser. ¡Oh! En la iglesia primitiva ya comenzaban con quejas. Pues sí, señor, se acercan los griegos y diciendo, a ver, compartís a Jesús muy bien, pero aquí se está haciendo algo mal. ¿Estáis dejando de lado a las viudas? ¿Se sienten desplazadas? ¿Se sienten que no las atendéis? Algo hay que hacer. Luego veremos cómo se solucionó este problema. Y quien piense que no hay problemas, que no había desacuerdos, que no había conflictos en la iglesia primitiva, es que no conoce la historia. Todo el libro de Corintios, por cierto, se escribió porque era una iglesia dividida. Y hay muchos mensajes de unidad, muchos mensajes dirigidos a esta línea de pensamiento. Quien piensa que en la iglesia primitiva no había desacuerdos ni problemas, que lea Hechos de los Apóstoles, que lo lea y verá que ha habido muchos problemas. ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay desacuerdos? ¿Por qué? Es muy fácil la respuesta. ¿Qué pensáis? ¿Por qué? Somos humanos, empezando por ahí. Somos humanos y cada uno tenemos ¿qué? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo. Es que se llama en psicología mi mapa del mundo, es mi pensamiento, mi mapa del mundo. Yo lo construyo dependiendo de cómo me han educado, de mis experiencias, de cómo iba madurando. Es mi mapa del mundo. Y cuando yo creo que tengo ya un mapa, me he construido ya con una edad adulta, mi mapa para mí es el mejor. Es el mejor. ¿Por qué? Porque es el mío, es con el que yo me identifico. Bueno. Pero yo siento que tenemos que partir de 3 mitos. Y cuando digo mitos es que son frases que creemos, pero son erróneas. ¿Vale? El primer mito. La iglesia debería ser unánime en la forma de pensar. No os voy a hacer levantar la mano para ver quién piensa así, ¿eh? No, porque no, aquí no es cuestión de pasar vergüenza. Si alguien piensa que la iglesia deberíamos ser unánimes a la forma de pensar, lo siento, es un mito. Eso es imposible. ¿La iglesia qué es? ¿Unánime o tiene que tender a la unidad? ¿Cuál elegimos? ¿Ser unánimes todos en la misma forma de pensar como robots? ¿O tenemos que tender a la unidad?
Porque la unidad, ¿qué es? La unidad en Cristo. Y la Iglesia, deberíamos todos tender hacia esa unidad que tanto defendemos, la unidad en Cristo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? La unidad en Cristo. Pero eso no quita para que mi forma de pensar sea distinta a la tuya y a la tuya y a la tuya. Y menos mal. Y menos mal, en serio. Y gracias a Dios tenemos formas distintas de pensar. Unidad. Un ejemplo. A que todos defendemos o creemos que el sábado es el día de reposo, ¿verdad? Eso es un pilar. En la Iglesia tenemos 28 pilares, 28 creencias, 28 doctrinas, ¿vale? Esos son pilares. Ahora, eso nos lleva a la unidad, ¿vale? A una unidad. En lo esencial estamos unidos, que es Cristo. Pero la forma de interpretar cada creencia, cada doctrina es ¡wow! No voy a decir opuesta, pero es muy flexible. Depende de países donde vengamos, depende de nuestra cultura, depende de mi experiencia, depende de muchas cosas. Porque el sábado lo observaremos, lo guardaremos, pero cada uno a su manera. Y ante eso, lo siento, no podemos unificarnos. Estaremos en muchas cosas de acuerdo, evidentemente, pero luego habrá flecos, cosas secundarias, que lo vamos a interpretar de forma distinta. Y esto lo tenemos que admitir. La Iglesia está unida en Cristo, pero no tenemos por qué tener unanimidad en el pensamiento. Esa es la diferencia. Hagamos el duelo de esta unanimidad. No, señor. Somos seres diferentes. ¿Qué pensáis de este otro mito? El modo o la forma como enfrentamos el desacuerdo dependerá del tipo de conflicto. Es decir, pensamos que si el desacuerdo, el conflicto, no tiene importancia, lo vamos a resolver bien. Y si es muy grande y no llegamos, es porque es demasiado complejo y no lo hemos gestionado bien. ¿Qué pensáis? Bueno, si he puesto como un mito, es que ya por sentado es una idea que tenemos que es falsa. Pero ¿por qué no depende del conflicto en sí? ¿Por qué no depende de si es complejo o sencillo? Si es un conflicto sencillo, dejará de ser conflicto rápidamente, porque encontraremos una solución, ¿estáis de acuerdo? Pero no depende del tipo de conflicto, depende de cómo yo lo gestiono. Hay conflictos sencillos que soy incapaz de gestionar bien y otros más complejos que... Pero normalmente, y hablamos de forma muy general, quien sabe gestionar bien los conflictos más sencillos, más pequeños, sabe gestionar bien los otros. Empecemos por los pequeños. Y luego ya veremos a qué nos referimos. Nos han educado así, ¿eh? Nos han educado así. El conflicto siempre es negativo. Hablamos de conflicto y automáticamente ¿en qué pensamos? En discusión, en enfados, en ya no te hablo, tú no eres mi hermana, ya no eres mi amiga. Desde que somos pequeños. Ya no juego contigo. No lo habéis dicho nunca, ¿verdad? No. Así somos el ser humano. El conflicto sí, pensamos, estamos hablando de mitos, pensamos que el conflicto es negativo. Pues ¿sabéis qué? El conflicto no es ni positivo ni negativo. Puede ser negativo en el momento en que lo esté gestionando mal. Yo lo gestiono mal, el conflicto llegará a ser negativo, pero no por el conflicto en sí, sino por cómo lo he gestionado. ¿Y cómo puede ser positivo? ¿Un conflicto positivo? Pues sí, señor, claro que sí. Si el conflicto me ayuda ¿a qué? Si el conflicto me ayuda a avanzar, habré convertido un conflicto, un desacuerdo, en algo positivo. Es genial, es genial. No tengamos tanto miedo a los conflictos. Yo sé, y luego lo veremos, que no nos gusta, también la primera, no me gustan los conflictos, pero es que tenemos que aceptar que en la Iglesia haya conflictos y haya desacuerdos.
Y tiene una ventaja impresionante, porque cada uno de ellos, en vez de destruirnos, nos va a hacer más fuertes y nos va a ayudar a avanzar en una misma dirección. Yo lo encuentro, no estoy contenta cuando hay un conflicto, no voy a saltar de alegría ni hacer una fiesta, pero nos cuestionamos cómo resolverlo. La verdad es que es complejo. ¿Cómo proceso yo un conflicto, un desacuerdo? Es muy complejo, no lo voy a negar. Es muy complejo. Hay muchos factores que intervienen, muchos factores. Depende de las personas, depende también cómo se presenta el problema, depende cómo lo procesamos, cómo lo gestionamos, depende de muchos factores. Yo lo entiendo así. Pero es que aquí dentro de cada uno de nosotros tenemos un software. Cada uno tenemos uno, programado de forma distinta. Ante un mismo problema, yo lo voy a enfocar de una forma y ese mismo problema otro lo va a enfocar de otra forma. ¿Quién tiene razón? Que si alguien dice yo, empiezo de nuevo otra vez. ¿Quién tiene razón? Los dos. ¿Cuánto nos cuesta integrar esto? La gente que necesita arrodillarse para orar, que se arrodille para orar. Y no pasa nada. Y si yo no necesito arrodillarme, no soy ni mejor ni peor. Son ejemplos que me vienen así. No soy ni mejor ni peor. Y por haberlo entendido de una forma no significa que mi espiritualidad sea mejor o peor que la de mi hermano o mi hermana que necesita arrodillarse. Es igual. Es igual. Si hay gente que entiende que no tiene que haber una guitarra eléctrica, pues tiene sus razones, tiene sus vivencias, sus experiencias distintas a las mías, por lo tanto, ¿por dónde empieza la resolución de conflictos? ¿Por dónde empieza? Por el respeto. No es fácil, ¿verdad? Yo no sé cómo lo veréis, pero ¿os habéis parado alguna vez a pensar cómo gestionamos los conflictos, los desacuerdos? No tenéis. ¡Jo, qué suerte de verdad, ¿eh? Yo tengo más de uno. ¿Os habéis parado, habéis dedicado tiempo a pensar por qué reaccionamos de cierta manera ante algo? Yo lo he hecho hace muy poquito. Lo hago regularmente, pero hace muy poquitos días tuve que pararme y decir, a ver, ¿por qué esto me hace tanto daño? Hay aquí algo que tengo que descubrir. ¿Por qué a mí, concretamente, este punto me duele tanto? No puede ser. No puede ser que sea siempre el problema de los demás. ¿Y si el problema lo tengo yo? Y te sientas a reflexionar. Y te sientas a orar. Y empiezas tu procesador, tu software, a encontrar el porqué. Y hay que excavar, y hay que buscar. Y cuando encuentras el porqué, que fue mi caso, empiezas a trabajarlo. Y a la vez que hacemos esto, le pedimos a Dios que nos ayude, porque encontrar el verdadero problema no es fácil. No es fácil. A veces hay que excavar demasiado. Y yo cuando lo encontré y dije, ¡oh! Ahora entiendo por qué a veces mi reacción puede ser desproporcional al problema en sí. Y es porque a mí me toca de forma por algo que de repente me vino a la mente que yo creía olvidado. Pues no, señor. Nuestra mente no olvida nada. Sea consciente o inconsciente, lo retenemos todo. El inconsciente nos protege y lo mete ahí debajo para que nos haga menos daño, pero eso está determinando mi funcionamiento, mi forma de funcionar, mi forma de gestionar mi vida. A veces la gente piensa que cuando hay un conflicto, con orar es suficiente. Orar hay que hacerlo siempre. Esa para mí es la base. Orar sí, pero mirad, quien piense realmente que ante un conflicto solo hay que orar, que Dios solucionará el problema, es gente, y ya pido perdón con antelación, no tenéis piedras, ¿verdad? ¿No? Vale. Creo que es gente que no tiene ganas de hacer ningún trabajo sobre ella misma.
Que es muy fácil decir, Dios mío, mira, soluciona este problema. Y yo me imagino a Dios diciendo, a ver, cariño mío, ¿por qué tengo que solucionar un problema yo cuando el problema lo tienes tú y el cambio lo tienes que hacer tú y el trabajo lo tienes que realizar tú? No funcionamos de otra forma. Orar, claro que sí. Dios nos ayudará con el tiempo a encontrar que el problema no lo tiene el otro. Lo tengo yo. Y eso hace un daño. Eso hace un daño porque te confrontas a ti misma. Te confrontas a ti mismo. Dices, wow. ¿Y eso todavía lo arrastro? ¿A mi edad lo arrastro todavía? Sí, señor. Y hasta que no lo solucione, lo arrastraré toda mi vida. Esta semana hemos recibido una paciente de 75 años que está empezando a sacar cosas que ha vivido en su infancia que había intentado evitar durante 75 años o 70 años, pensando que no, y le han afectado toda su vida. Y ya veréis por qué digo esto. Formas negativas de tratar un desacuerdo. Una forma negativa, que no sé si os va a decir esto algo, es evitarlo e ignorarlo. No, no. Bueno, nosotros lo enfrentamos directamente sin... Me encanta esta iglesia, me encanta, sois geniales, en serio, Yo a veces lo he evitado, en serio. Hay cosas que digo, como la avestruz, ¡pup!, la cabeza debajo, y dices, a ver si pasa. Oye, ¿y pasa? No. Sacas la cabeza, sí, la sacas, y miras así con los ojicos saltones, y el problema sigue allí, que no se ha solucionado. Esto nos puede aliviar algún tiempo, algunas horas, algunos días, pero esto no soluciona nada, pero nada de nada. Ignorarlo significa que el problema sigue allí. Y a veces nos pasa que hemos vivido, visto, sufrido cosas, vivencias que hemos luego intentado desplazar para que no nos haga daño. Y yo no lo hago de forma consciente, es mi subconsciente que me ayuda, la parte inconsciente que me ayuda a sufrir menos, ¿vale? Es como una vía de escape. Pero el problema es que depende cómo yo haya visto a mis padres tratar un problema, tratar un desacuerdo, así voy a actuar yo, porque para mí es mi aprendizaje. Si yo no he hecho ese trabajo, decir, a ver, vamos a ver, imagen de mis padres, ¿cómo hacían para solucionar un problema? ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacía mi padre cuando me decía algo? ¿Cómo hacía mi madre cuando me da una orden? Todo esto tenemos que trabajarlo, porque pensamos que es secundario, pero de secundario, nada. Y si no lo trabajamos, no sabremos tratar nuestras discordias. No sabremos, porque no habremos aprendido. Esta mujer que os digo, esta paciente, lleva 70 años de su vida intentando evitar todo. Había tenido problemas en su infancia, nunca se había atrevido a confrontar a su padre, confrontarse con su padre, nunca se había atrevido. Ahora ya era muy tarde, evidentemente, pero todo salía. Y el otro día decía, hace 2 días decía, llevo 70 años sin hablar de esto con nadie y me doy cuenta que ha llegado a la clínica y tiene una necesidad de... Y yo digo, qué bonito, qué milagros hace Dios. Cuando pone en el corazón la necesidad de hablar de cosas que la persona no se ha atrevido en años y años, y nunca es tarde. Por eso que evitar el conflicto no sirve de nada. Dentro de la evitación está el sacrificio. Uy, cómo nos gusta a las mujeres, perdonad, es muy femenino, cómo nos gusta sacrificarnos. Por la familia. Nos sacrificamos para la familia. Sí, eso pensamos. Y nos creemos heroínas. Cuidado, Nos creemos heroínas. Yo me he sacrificado toda mi vida, yo nunca he discutido, ¿Eso nos lleva a avanzar? ¿Eso nos lleva a confrontarnos al verdadero problema? ¿A qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva el sacrificio?
¿Nos hace más felices? ¿Nos hace tener una buena comunicación con esa pareja? ¿Nos hace confrontar los problemas? En absoluto. Es una forma de evitación. Y encima pensamos que hacemos bien. Yo sé muy bien de qué os hablo en ese tema. Dejemos de sacrificarnos, ni hombres ni mujeres, no importa quién se está sacrificando de los dos. O en el trabajo, siempre hay uno que se cree mejor porque se sacrifica. Y la pregunta es, ¿y a ti quién te ha pedido que te sacrifiques? A ver, ¿quién te lo ha pedido? No, yo solito. No, yo solita. Nadie te lo ha pedido. Tú has adquirido ese rol, asume esa responsabilidad. Porque eso es como una olla express. El día que salte, explotará. Llevo 30 años sacrificándome, explotará. El sacrificio no te lleva a avanzar. Te quedas estática, llevas 30 años pensando lo mismo, sin avanzar, infeliz como tú solo o como tú sola, infeliz, diciendo, pobre de mí, wow, con el sacrificio que llevo haciendo toda mi vida y no soy feliz. Sigue sacrificándote. Haremos de aquí a 30 años. Ay, me encanta, de verdad. ¿De verdad pensáis que es una forma negativa o es positiva? La cambio de sitio, la dominación. Ante un conflicto, y ya veremos que en la Biblia hay ejemplos que nos van a sorprender. Dominación. Tú haces esto porque lo digo yo. Dominar. Tengo autoridad. Yo puedo. Porque soy el jefe, porque llevo más años en el trabajo que tú, porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque soy tu mujer, porque soy tu marido, poco importa. Dominación. ¿Y a qué lleva la dominación? ¿A qué lleva? ¿Se avanza? ¿Le hace reflexionar a la otra persona? ¿Se avanza imponiendo cosas? ¿Qué tipo de comunicación hay, de diálogo? Ninguno. Y estamos intentando encontrar formas de avanzar juntos, no de imponerse. Y esto nos debería llevar a la reflexión. Mis padres han impuesto conmigo cuando ya era pequeña, me imponían las cosas, me ordenaban, dominaban, uno u otro, los dos, no sé. Haz esto porque lo digo yo. No, papá, lo digo yo. Mamá, lo digo yo. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos de esta forma? ¿En la reflexión y la madurez? Quejaos, chicos, quejaos. Venga, quejaos, hijos. Venga, os doy 5 minutos de... Dos ejemplos bíblicos que nos van a aclarar un poco este concepto. La primera parte, Pablo, que la vamos a ver, y la segunda nos concierne a lo que hemos dicho antes. ¿Os acordáis que Pedro recibe las quejas de los griegos diciendo las viudas están desatendidas? Vale. ¿Qué hace Pedro? ¿Se impone? No. ¿Evita el problema? No. ¿Se sacrifica? No. ¿Qué hace? Encontrar una solución. ¿Cómo? ¿Qué solución encuentra? Busca diáconos, busca gente que le ayude, porque lo dice claramente. No podemos dejar de predicar a Jesús, no podemos. Es una labor que nos ocupa todo el día. Por lo tanto, para atender a las viudas, vamos a buscar ayuda. ¿Cómo resolvió el problema? ¿Qué inteligencia? Chapó. Me encanta. Eso Pedro, que a veces nos cae mal porque tenía mucho carácter. Pues mira qué bien lo hizo. Otro caso. Pablo y Bernabé. Un conflicto, pero grande. Deciden que van a volver hacer un viaje para volver a ver las iglesias por donde han pasado, para reforzarlas.
en la fe en Jesús. Loable. Los dos han sido elegidos por la Iglesia. Incluso los dos se les ha impuesto las manos porque iban a hacer un proyecto de evangelización. ¿Vale? Perfecto. ¿Recordáis el conflicto? ¿Qué propone Bernabé? ¿Llevar a quién con él? ¿A Timoteo? Yo quiero ir con Timoteo. Quiero que llevemos a Timoteo. ¿Cómo reacciona Pablo? De eso, nada. Menudo diálogo, ¿eh? Dialogaron largo y tendido y oraron y... No, de eso nada. Y coge Pablo y se busca a Silas, a otro. ¿Qué pasa? 4 ya es muchedumbre, ¿eh? Bueno, 3 también. ¿Pero qué tienen que hacer? Se separan. Se separan y van por caminos opuestos. Y dices, ¿esto representa cuál de los 3 de esos factores negativos? La dominación. Pablo dijo, no, a ver, yo no quiero porque lo digo yo. No puede decir que llevaba más años en la iglesia, ¿verdad? Porque no llevaba más años en la iglesia, pero tenía más carácter, por lo visto, y se impuso. Se impuso y dijo, no, aquí el jefe soy yo. ¿Desde cuándo? Si Bernabé también había sido elegido, si también Bernabé había sido impuestas las manos sobre él, ¿por qué se creyó él que era el jefe para tomar esa decisión? Si Bernabé solo le estaba proponiendo algo, no quiero, punto final. Lo digo yo, no hay discusión ninguna. O no hubo discusión, ¿eh? Bernabé cogió a Timoteo, caminos opuestos. Y dices, bueno, a ver, Esther, que al final el Evangelio se predicó, que sí, pero a saber, y eso no sabremos nunca, lo que Dios les hubiese bendecido si hubiesen seguido en la dirección que Dios les marcó. No lo sabremos nunca. Pero qué pena este tipo de imposiciones. Y a veces hay responsables de iglesia que reaccionan así. Lamentablemente reaccionan así. A mí me da pena porque cuando reaccionamos así con esa dominación, aparte de que el problema no está resuelto, no se avanza, no hay madurez. Tú no estás ayudando al otro a madurar y avanzar. No ayudas, tú solo te impones y ahí se acabó el conflicto. Crees que se acabó, crees que lo has resuelto. Cuidado en cómo hablamos con nuestros hijos, de qué forma imponemos o no imponemos, de qué forma dialogamos, de qué forma llegamos a acuerdos. Yo entiendo que con un niño de 2 años pocos acuerdos hay para llegar, de acuerdo, pero conforme van cumpliendo años ya no hay imposición, no puede. Hay diálogo, hay acuerdos, hay oración, hay discusión. A mí me encanta, sinceramente, me encanta estar en una iglesia donde cada uno tenemos nuestra forma de pensar. ¿Sabéis lo que me hace pensar cuando veo una diversidad de opiniones? Que no somos una iglesia dictatorial. Que aquí no viene el pastor diciendo, esto se hace así porque lo digo yo, porque yo he hecho 5 años de teología y yo sé más que vosotros. Eso es ser dictatorial. Y eso, yo no estaría en una iglesia así, para empezar. Pero qué bonito tener una iglesia donde podemos comentar. Que no estamos de acuerdo en cosas, que no importa, que no importa. Que a mí el hecho de escuchar la opinión del otro, a veces me puede sentar mal, porque no lo voy a negar, ¿eh? A veces me puede sentar mal decir, pero todavía está allí, todavía está en esa... Wow, pues lleva 30 años en la iglesia y piensa como hace 30 años. Cada uno es su proceso. Y luego el trabajo lo tengo que hacer yo, no él. O ella, lo tengo que hacer yo. A nivel de parejas, esas parejas que piensan que en los conflictos de pareja toda la culpa la tiene el otro o la otra, wow, anda, que ha avanzado bien. Felicidades, ¿eh? Después de 30 años habéis comprendido todo. La culpa la tiene siempre el otro. Perfecto. Yo sigo pensando que son personas que no tienen ninguna necesidad de entender nada. Si tú echas la culpa al otro, ¿para qué vas a hacer un trabajo tú? Que lo haga el otro. Seguid así. Seguimos así.
a ver si realmente somos felices o no somos felices. Hacerle la pregunta a vuestro cónyuge, de hacer la pregunta. ¿Eres feliz conmigo? ¿Te hago feliz? ¿Cómo crees que gestionó los conflictos? ¿Dialogar? ¿Hablar? ¿Comunicad? A vuestros hijos. Yo hace un tiempo les dije a mis hijos que si pudiésemos volver atrás, ¿qué cambiarías de la forma de educaros? Mira, unos ojos así, ¡pum! ¡Anda! ¿Y tú qué pensabas que lo hacías todo bien? ¿Qué lecciones? ¿Qué lecciones? Solamente el diálogo nos da unas lecciones preciosas, de verdad. Porque el objetivo de la Iglesia no es tener razón o no tenerla. La gente que se quiere muy poquito a ella misma es la gente que necesita tener siempre razón. Siempre. Pero no estamos en la Iglesia para tener razón, no para no tenerla. Estamos para avanzar juntos en una misma dirección. Y el pensar que nos aceptamos como hermanos, con nuestras diferencias, con nuestras opiniones, eso para mí, de verdad, me da la impresión de que avanzamos juntos con Cristo como centro. Una iglesia cristocéntrica, donde mi amor por mi prójimo, por mi hermano y por mi hermana, me ayuda a aceptarle como él es, como ella es, de la misma forma que él me acepta como yo soy. Esa es la clave de cualquier convivencia en cualquier iglesia. Esa es la clave. Y me encantan esos ejemplos, porque nos da la impresión que en la Biblia todo es color de rosa. No, señor, Pedro actuó muy bien, pero Pablo resbaló, pero bien. Y sin embargo, eso fue un líder. Y sin embargo, hizo una labor maravillosa. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que el conflicto es necesario. Es necesario siempre y cuando seamos lo suficientemente maduros como para saberlo resolver con la ayuda de Dios. Que Dios bendiga. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi
marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Oremos. Padre, muchas gracias porque, como venimos de cantar, tú lo eres todo para nosotros. Gracias, Señor, porque llenas nuestras vidas, llenas nuestro corazón, porque lo que más anhelamos, Señor, es mantenernos unidos a ti. Esta iglesia, todos juntos, en la misma dirección hacia ti, que tú eres nuestro guía, la persona que nos protege, la persona que nos acompaña en nuestro caminar. Pero también somos conscientes, Padre, de que somos humanos, de que a veces el trabajo tenemos que realizarlo aunque no queramos. Tenemos cada uno un gran trabajo que hacer con nosotros mismos. No podemos solo pretender que seas tú quien haga el milagro en nuestro corazón, porque eso nos va a evitar, Señor, avanzar. Contando contigo, evidentemente, pero un trabajo de reflexión, un trabajo a largo plazo, en que avanzamos, aunque sea poco a poco, pero siempre, siempre contigo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque cada uno de ellos personalmente me ayuda a avanzar, me ayuda a madurar, me ayuda a tener un entendimiento más maduro, a aceptar, Señor, que ellos tienen una forma de pensar distinta a mí y que mi forma no es la única, ni siquiera la mejor. Gracias, Señor, porque los momentos de reflexión que nos permites tener de forma individual contigo nos permite tomar conciencia, Señor, del trabajo que tengo que hacer. Gracias por querernos tal como somos, Señor. Gracias por estos ejemplos bíblicos que nos hacen darnos cuenta que hay gente que los conflictos los llevaron bien, los supieron solucionar sin más y hay otros que no tanto. Gracias por podernos identificar con uno o con otro dependiendo nuestra forma también de gestionar los conflictos. Gracias por amarnos, Señor, por encima de todo, por amarnos entre nosotros, porque tu amor nos hace amarnos. Es lo único que podemos decir. Sigue dirigiendo esta iglesia y sigue dirigiendo nuestras vidas, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.